se registraron a esta conferencia. Ya, Vamos a dar ya inicio en este momento. Bueno, bienvenidos a la conferencia, este ciclo de conferencia que corresponde al programa de formación para gerentes de la industria eléctrica nacional. Y la verdad es que nos complace mucho el día de hoy presentar al ingeniero Humberto Sabarce, quien nos va a estar conversando acerca de Enelven, breve historia con aprendizajes para la reconstrucción del servicio eléctrico en Venezuela. También nos acompañan los profesores Gustavo González y Alberto de Lima, coordinadores del programa. Y antes de dar inicio formal y darle la palabra al profesor Gustavo, recordarles por favor mantener, como todos los viernes, sus videos y micrófonos apagados, y al finalizar la conferencia pueden hacer sus preguntas por el chat y nosotros con gusto se lo leemos a nuestro invitado del día de hoy. Nuevamente bienvenidos y que disfruten esta conferencia, profesor Gustavo. Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo en este ciclo de conferencias ligado al curso de gerencia media del IESA para la industria eléctrica nacional. Es para mí un placer y un honor introducir al amigo y gran compañero Humberto Sabarce, con el cual hemos compartido, vamos a decirlo, yo he compartido con él gran parte de su carrera, de su experiencia en el sector eléctrico. Humberto es ingeniero electricista. Yo me recuerdo muy bien porque además su compañero de tesis era un maracucho muy ilustre, muy amigo mío, además, Juan El Timare, muy querido. Bueno, Humberto es ingeniero electricista del año 63. Desde un principio empezó a trabajar en lo que en ese momento era una parte del sector privado eléctrico venezolano, que eran Enelven y Enelvar, que pertenecían a una compañía canadiense. Posteriormente, cuando se hizo la nacionalización, Humberto, que ya estaba trabajando como, creo que era el vicepresidente de operaciones de Enelven, subió a dirigir la empresa como presidente, y allí estuvo 25 años, o sea que estuvo desde el año 76, si mal no recuerdo, hasta el 2002. Voy a dejar con ustedes a Humberto para que nos cuente esa gran parte de toda su experiencia en el sector eléctrico venezolano. Tienes la palabra, Humberto. Ok, gracias Gustavo por esa interesante introducción. Quiero también agradecer al IESA la gentileza que tuvieron en invitarme para yo poder un poco conversar con los estudiantes de tan prestigiosa institución, especialmente ingenieros electricistas, mi experiencia de ingeniero electricista a ingeniero electricista. Sobre todo por la posición que tuve que encargarme de presidente de la empresa, donde ya tuve que empezar a entender un poco más las complejidades de una empresa eléctrica, mucho más allá de la infraestructura y de las partes técnicas que componen el negocio. Me habían hablado que hablara un poco de la gestión de Enelven. Yo le di un pequeño cambio a la sugerencia y quiero hablar un poco de la historia, porque la historia de Enelven es bien interesante, posiblemente tan interesante como la Electricidad Caracas, el EVAL, donde trabajó Gustavo, y muchas otras empresas que empezaron, digamos, desde el siglo XIX, continuaron en el siglo XX en manos privadas, hasta que eventualmente pues, el gobierno nacional las nacionalizó. Quiero que no tengan muchas expectativas de que lo que voy a dar son recetas, son más bien reflexiones que puedan servir para que cuando se piense, digamos, en que el servicio eléctrico hay que de verdad atacarlo de fondo, se vea que no solamente es una parte, que es la infraestructura, lo que es importante. Hay que tener en consideración una visión más holística, más entera de lo que es el servicio eléctrico. Voy a compartir con ustedes algunas láminas que me van a servir de apoyo para la presentación. Y les decía pues que el título es Breve Historia de Enelven, con algunas reflexiones para la reconstrucción del servicio eléctrico de Venezuela. Para preparar esta charla, tuve la ayuda del señor José Zorrilla, que es un señor que trabajó en Enelven, y yo lo llamo el historiador,
porque él se ha dado a buscar mucho la historia del sistema eléctrico, especialmente en el Zulia, aunque eso lo ha llevado a investigar también en Caracas y otras partes. Y de él yo escribí un libro del cual me sirvió de inspiración. Es un libro muy interesante que les recomiendo, el libro de José Zorrilla, para los que quieran conocer más de la historia del Zulia. También en la parte técnica me estoy apoyando una información que me proveyó el ingeniero Luis Franca, que participó y dirigió un grupo en el Plan País, dedicado ese grupo a ver la infraestructura o a tratar de ver la infraestructura en las plantas de generación térmica del país y hacer un plan de recuperación. También quiero agradecer a Armando Vargas, que me dio muchas sugerencias y que me hizo recordar muchas historias, que algunas de ellas voy a poder poner acá por la brevedad del tiempo. Realmente habría muchísimas historias que contar. Para que nos ubiquemos geográficamente, cuando hablamos de Enelven, estamos hablando de la empresa eléctrica que sirvió a la parte occidental del estado Zulia. El estado Zulia acostumbramos a dividirlo en la zona oriental, que es al oriental del lago de Maracaibo, y la parte occidental, que es al occidente del país. Para que tengamos también en cuenta más o menos cómo ya en el año 2001 se estaba el mapa eléctrico de Venezuela. Ubiquémonos aquí en Guayana, en el Guri, donde hay ese gran acopio de generación de electricidad, o sea, que en ese momento, pues digamos, funcionaba a la maravilla. De ahí salen estas líneas amarillas que llegan hasta el centro del país, básicamente. Su gran mercado ahí es la zona central de Cadafe y la electricidad de Caracas muy en particular. Está alimentada casi directamente de esas líneas de 765.000 voltios, que llamamos de 800 kV. Las líneas azules son líneas en 400.000 voltios y a Enelven lo que llegan son 3 líneas, digamos, de 400.000 voltios que van desde la subestación Yaracuy de Edelca hasta la subestación El Tablazo. El Tablazo está al frente de la ciudad de Maracaibo. Del Tablazo hacia Maracaibo habían inicialmente 3 cables rojos que ven acá en el mapa. Esos son cables en 230.000 voltios. Y luego un par de líneas en azul que eran líneas en 400.000 voltios. Lamentablemente entiendo que muchos de estos sistemas no está operativo actualmente. Pero en ese momento esa capacidad de esas 3 líneas, esos 3 cables sublacustres y estas líneas aéreas de 400.000 voltios hacía, digamos, que hubiese una gran capacidad de interconexión entre el Tablazo y la ciudad de Maracaibo y las cargas aledañas. La historia de Enelven la voy a dividir en 3 partes. La primera parte es la fundación del servicio eléctrico en Maracaibo, cuyo propulsor pionero fue el señor Jaime Felipe Carrillo, un hombre de muchísimo mérito, emprendedor. Estamos hablando de 1888, apenas tal vez unos 7, 8 años después que Edison iluminara la ciudad de Nueva York, quien, aprovechando el nacionalismo zuliano y el que se aproximaba el primer centenario del nacimiento del héroe de la región, el general Rafael Urdaneta, logró convencer pues al gobernador para que le dieran un contrato para iluminar la Plaza Bolívar, las calles aledañas, y con ello también poder alimentar, digamos, las casas que estaban en esa cercanía. Esas primeras máquinas de Carrillo eran unas máquinas a vapor que trabajaban con leña o con carbón. Eran unas máquinas, por supuestamente, comparadas con las de hoy, relativamente pequeñas. Creo que si uno lee la historia de
que hace José Zorrilla sobre el señor Carrillo, uno se da cuenta obviamente de la importancia que sería que al menos una calle de Maracaibo tuviese su nombre, para que las generaciones futuras apreciáramos lo que la gente del pasado hizo y que luego heredamos. La parte eléctrica, esa herencia la continuaron, digamos, los canadienses que llegan en 1924 y compran esa empresa Maracaibo Electric Company del señor Carrillo. Inicialmente, los canadienses se concentran básicamente en la ciudad de Maracaibo y no era atractivo irse, digamos, a las zonas rurales. Las ciudades grandes, digamos, que quedaban cerca serían la Villa Rosario o Machique, quedaban relativamente lejos. Y esas zonas fueron servidas por empresarios locales, especialmente ganaderos que establecieron plantas para su propio servicio y servicio, digamos, de la ciudad. En la zona de Perijá, o sea, lo que es Machique, es la villa, la empresa se llamaba Lepca, la electricidad de Perijá. Y luego en el sur del lago también había otra empresa de electricidad. En los años 60, los canadienses, estaba creo que el presidente Alexander Wilcox, decide hacer una gran inversión en la zona rural, adquieren las empresas de esta gente que tenía Raúl Bravo en Santa Bárbara de Colón y la que tenía Sergio Tulio Peña en Perijá, y también adquiere un campo petrolero, la parte eléctrica del servicio del campo petrolero que tenía la Shell en la Concepción, que es relativamente cercana a Maracaibo. Con esto ya ellos se constituyen, digamos, en una empresa que sirve a prácticamente todo el occidente del país, del estado Zulia. Cosa, digamos, ¿por qué los canadienses, siendo privados, ya empezaron a pensar en meterse en la zona rural? Es que la zona rural de Zulia es muy ganadera y se estaba usando bombas de diésel para extraer agua de riego en la parte, digamos, lo que era el distrito Perijá. Y en el sur del lago se usaban bombas de agua, pero era al contrario, era para achique, porque se inundaban las haciendas y había que achicarlas para poder sembrar el pasto. E igualmente, también para esa época se puso de moda entre los ganaderos el ordeño eléctrico y el uso de refrigeración para la leche que se producía. Eso hizo, digamos, que el campo se pusiera atractivo. Luego, la tercera historia de Enelven, o tercera etapa, es la etapa de nacionalización. Esto ocurre en octubre de 1976. El encargado por el gobierno de Venezuela de hacer las negociaciones con los canadienses fue el Fondo de Inversiones de Venezuela, quien compra las acciones de los canadienses que tenían la parte del Zulia, lo que llamaban Enelven, también en el estado Lara tenían a Enelvar y también la empresa de la planta eléctrica de Carola. Se convierte así, por tanto, Enelven en una empresa del Estado. Esa empresa del Estado que es Enelven, más adelante, el gobierno decide que se encargue de la operación de Enelco, la cual les hablaré un poquito más detalle adelante. ¿Cuáles son las características de Enelven como empresa del Estado? Para nosotros, que estábamos en ese momento trabajando con la empresa, tuvimos que entender las complicaciones que significaba ser empresa del Estado, todas las nuevas restricciones, nuevas las leyes que había que entender, ley de salvaguardo público, ley de presupuesto, ley de contraloría, ley de financiamiento, entre las que me recuerdo, más reglamentos, etcétera, etcétera, lo que implicaba también una serie de obligaciones, que había que llevar papeles para acá, papeles para allá, que había que cumplir con una serie de información. Se da también la circunstancia, por algo tal vez anecdótico, pero que no me da el tiempo para contarlo, de que el Fondo de Inversiones decide que yo, que era el vicepresidente de operaciones de la empresa, me encargue como presidente de la empresa.
Para mí esto fue un reto muy grande porque mi experiencia era en una parte del negocio, en la parte técnica. Yo era un presidente de operaciones que ya para ese entonces yo tenía que ver con lo que era la generación, con la transmisión y con la distribución, pero no conocía a profundidad, ni siquiera con cierto detalle, el resto de la empresa eléctrica. Una característica importante, digamos, de esa etapa que les estoy contando de la nacionalización, es que durante ese periodo que trabajé en el BEN, no hubo absoluta injerencia política en mi gestión o en la gestión de lo que estábamos en el BEN. Es decir, hasta el momento que yo dejo en el BEN, en febrero de 2002, puedo decir con toda tranquilidad que yo no recibí ni del gobernador o de los varios gobernadores que pasaron por el estado, ni los presidentes de consejos municipales, mucho menos, ni del gobierno nacional, de ministerios, etcétera, etcétera, ninguna presión que me obligara a tomar ciertas decisiones o emplear cierto personal, etcétera, etcétera. Tal vez una de las razones fundamentales para que esa injerencia política se mantuviera afuera fue el que en la época de los canadienses ya se reconocía que en el BEN tenía una muy buena calidad de servicio y que una vez nacionalizada, nosotros enfatizamos eso como la única estrategia de supervivencia. Nos dimos cuenta de que la única forma de que nosotros pudiéramos permanecer trabajando en esta empresa era si nosotros hacíamos una estrategia muy específica de hacer un trabajo de buena calidad de servicio, de forma que los clientes lo reconocieran y también eso llegara a las autoridades regionales. Hay anécdotas, por ejemplo, que me contaban de que a veces llegaban al gobernador o al ministro proponerle, mira, ahí está fulano, ingeniero de mucha experiencia, concha del partido, ha trabajado mucho, ¿por qué no le nombramos presidente en el BEN? Y me cuentan que los dirigentes nacionales y locales decían, mira, eso está funcionando bien, mejor que no lo toquemos, vamos a dejar esa cosa tranquila. También quiero darle mérito al Fondo de Inversiones de Venezuela. Para los que no conocen la historia del Fondo de Inversiones de Venezuela, esta fue una institución que se creó a raíz de cuando hubo un exceso de dinero en Venezuela. Esto me estoy refiriendo a los años 70, cuando hubo el embargo petrolero que hizo los países árabes, miembros de la OPEP o no miembros de la OPEP, pero básicamente la gente dice el embargo de la OPEP. No, fue embargo de los países árabes contra Estados Unidos y muchos de sus aliados por el apoyo que Estados Unidos le había dado a Israel durante la famosa guerra de los 6 días. Entonces, este fondo de inversiones se creó para que represara ese exceso de dinero que se produjo cuando los precios del petróleo aumentaron enormemente. Se llegó por encima de los $100 el barril de la noche a la mañana y Venezuela no estaba en capacidad de captar y digerir esa cantidad de dinero. Y muy bien pensado, se crea ese Fondo de Inversiones de Venezuela con la idea de que fuera la alcancía que reinvirtiera ese dinero y que en las épocas malas se pudiera utilizar. Y el Fondo de Inversiones de Venezuela se caracterizó por ser manejado siempre por gente muy idónea, muy apartidista, que aunque podían venir del partido de gobierno, sugerencia y toda la gente que trabajó adentro realmente lo hacían con un énfasis mucho más de característica económica que de carácter político. También ahí por eso creo que tuvimos la suerte de poder trabajar 25 años de presidente en empresa en el BEN. Ahora, ese cambio a empresa del Estado implicó, como les decía, tanto un reto a la empresa. Teníamos que adaptarnos a cumplir con todas esas leyes, saber cuáles eran esas leyes, cuáles eran los requisitos. Tanto así que tuvimos que crear un grupo especial, de tipo gerencial, que duró como un par de años, en buscar los decretos y ver que la gente estuviese cumpliendo, cuáles eran las fechas de entrega, asegurarnos que todos estábamos haciendo el cumplimiento de esas leyes que se le aplican a la empresa del Estado. En lo personal, también a mí me representó, como les decía, un gran reto. Yo venía con ustedes
los alumnos hoy en día de este curso de gerencia de IESA, yo era ingeniero electricista, con una experiencia básicamente técnica, o 100% técnica. Mucho en el área de generación, había trabajado en el área de protecciones, en el área de ingeniería, pero el resto de la empresa para mí eran cosas que uno tocaba tangencialmente y a veces hasta molesto. ¿Okay? Sin embargo, una vez que encargado de presidente, empecé a tener que entender y valorar. Y esta palabra entender y valorar en este pedazo de lámina lo pongo varias veces, porque realmente es algo que tenemos que internalizar. Los ingenieros, especialmente me refiero al grupo de estudiantes de este grado, de este posgrado. Tenemos que entender y valorar las funciones de las áreas administrativas, lo que se llama contabilidad, finanzas, almacenes, compras. Entender y valorar muy especialmente en un servicio público o en servicio de electricidad, la función comercial. Eso es crítico. Aquello de tener un censo completo de los clientes, establecer un sistema de lectura mensual, establecer un sistema de facturación que se le entregue a los clientes puntualmente la factura y luego estar pendiente de la cobranza y actuar si el cliente no cobra, que es lo que se llamaba corte y reconexión. O sea, si el cliente no cortaba, nosotros al segundo mes, eso era religioso. El que al segundo mes no pagaba, ya toda la gente en el Zulia, en Maracaibo, sabía que la camioneta en el BEN iba a llegar a cortarles la luz. Y eso ya formaba una cultura que venía, me imagino, de la época de Carrillo, después siguió con la época de los canadienses y nosotros simplemente lo que agarramos esa cultura y la seguimos, digamos, utilizando. La otra cosa que es importante entender en el negocio eléctrico o en el servicio eléctrico es la sinergia que tiene que haber entre ese departamento comercial, que pareciera más administrativo, y la parte de distribución, que es más técnica, para lo que se llama el ataque de las pérdidas no técnicas. Y Gustavo y todos los que trabajamos en empresas eléctricas sabemos que la parte, digamos, de lo que son las pérdidas no técnicas es el uso fraudulento de la electricidad. A veces se llama las pérdidas negras o pérdidas no técnicas. Para diferenciarla de las pérdidas técnicas, sabemos que cuando fluye la electricidad, siempre por ahí hay alguna parte de resistencia, esa resistencia se calienta, eso es una energía que se pierde y que es inevitable. Esas pérdidas pueden estar en el orden del 8 o 10%, en algunos sistemas apenas del 6%, dependiendo, digamos, de la densidad del sistema. Pero la que es grave es las pérdidas no técnicas, especialmente en zonas como en el Zulia, donde el consumo de electricidad per cápita era muy, muy alto, porque todo el mundo quería gozarse del beneficio del aire acondicionado. Entonces, allá en el Zulia, esa problemática era bien, bien importante. Y esa sinergia entre el grupo técnico y el grupo comercial fue fundamental para mantener, digamos, esa lucha para rebajar esas pérdidas no técnicas. Por último, aunque no menos importante, sino tal vez el más importante de todo, es valorar y entender la importancia del desarrollo del recurso humano. Y cuando digo desarrollo, voy más allá del mero entrenamiento en la gestión que tiene que hacer, técnica, no técnica, administrativa. Es un desarrollo en la parte mental, cultural, de forma que el personal se comprometa en su proceso, en su trabajo, se motive, que las cosas las haga de corazón y se adueñe de sus procesos. Esto es fundamental. Y esto lo fui aprendiendo mucho por las demostraciones que me fue dando la gente de lo ingenioso que podían ser cuando ellos dominaban los procesos y cuando ellos eran dueños de los procesos. Pudiera contar muchas anécdotas. Le voy a contar apenas dos. Una fue precisamente en el área de cobranza. En las zonas aledañas, bueno, en los limítrofes de Maracaibo, había unos barrios que originalmente habían sido barrios en terrenos de propiedad privada, o sea, que eran invasiones. Costó llevarles la electricidad por esas mismas circunstancias, después se les llevó, pero la gente no estaba muy dada al pago de la electricidad. Entonces,
un grupo de muchachas del departamento comercial junto con otros departamentos idearon, pusieron a pensar, fueron al sitio primero y conversaron con ellos. Entonces ellos empezaron a quejarse. No, pero es que mire, uno aquí, las camionetas nunca vienen a cambiar los bombillos y uno tiene aquí problemas y nunca se los atienden. Iniciativa de estas muchachas, se fueron al taller mecánico, hablaron con la gente del taller mecánico para que les agarraron las camionetas que ya estaban listas para ser vendidas, desechadas por viejas, y se las convirtieran en una especie de oficina de atención al público. Le pusieron un aparatico de aire acondicionado, una taquillita, y así se fueron. Y hablaron también con la gente del departamento de instrucción. Le dijo, mire, nosotros vamos a hacer un operativo en esta zona para hablar con la gente, para tratar de captar los clientes, de que paguen la electricidad puntualmente, pero quisiera que ustedes me dieran 1 o 2 cuadrillas con operarios técnicos, para si hay un reclamo, ellos pueden atenderlo y se ven bien atendidos. Y efectivamente se hizo. Bueno, esa iniciativa de esa gente, de esos muchachas, que después las llamaron las Amazonas con muy buen criterio, ese fue exitoso, tan exitoso que después compramos entonces ya no esas camioneticas viejas, sino un motorhome que se adaptaba con todas las de la ley para que fueran a ser operativos en muchos lados. Esa iniciativa de que el cliente tuviese un sitio cerca para pagar llevó también a otras iniciativas, como que en la farmacia que quedaba más cerca de ese barrio, hablar con los dueños de la farmacia para que recibieran el pago de la luz, o con la ferretería que quedaba cerca, hacer esa negociación. Después eso llevó a otra idea, que fue en los supermercados se estableció un kiosco donde estaba un funcionario para recibir tanto reclamos como el pago del servicio de la luz. O sea que todas estas cosas que le cuento no fue ideas de arriba hacia abajo, fue ideas que surgió de la gente que estaba en los procesos. Para los ingenieros que están acá conmigo, también les voy a contar una anécdota interesante. Les decía que al Zulia llegan 3 líneas de 400.000 voltios y de ahí surgen 3 cables que cruzan hacia la Maracaibo, más 2 líneas en 400.000 voltios aéreas, que son una capacidad muy, muy grande, 1.000, 1.200 megavatios, no les sé decir cuánto. Pero el cuello de botella empezó a presentarse en esas 3 líneas que iban de la subestación Yaracuy, de Edelca, hasta el Tablazo, su estación también, que era de Cadafe. Entonces, van pasando los años, le estoy hablando, esto fue ya como el año 95, 97, 98, y ninguno tomaba acción para resolverlo, o el bien aumentar la capacidad de transmisión, que era tal vez la opción más interesante porque Guri tenía en ese momento capacidad excedente, o lo otro, instalar una capacidad térmica en el Zulia. Ninguna de las dos cosas estaba en nuestra capacidad de hacerlo. Ya cuando nos veíamos casi con la soga al cuello, la gente de planificación se le ocurre, la gente de planificación de Enelven, se le ocurre que si a esas 3 líneas de 400.000 voltios se le instalasen capacitores serie, la capacidad de esas líneas aumentaría sustancialmente como un 30 y tanto % cada una, lo que haría que instalando capacitores serios en las 3 equivaldría a haber construido una 4ª línea de interconexión. El reto es que esas líneas son de Cadafe, las subestaciones son de Cadafe, las de 400.000 voltios. O sea, de hablar y hablar, ahí ellos me plantean la idea, efectivamente yo les compro la idea, voy a luchar por la idea y efectivamente, bueno, logré que eso fuera al gabinete económico. El costo de esas líneas, si mal no recuerdo, de esa solución de capacitores serie, era algo así como 30 a 33 millones de dólares, lo cual es muchísimo menor que hacer una 4ª línea y, por supuesto, muchísimo menor que instalar una planta térmica. Y además tenía una gran ventaja, que era prácticamente la solución que en el tiempo
era la única que iba a cumplir al momento de que la demanda creciera y se copara con la capacidad que teníamos en ese momento de generar más, comprar energía firme a Edelca. Entonces, me cuentan, porque eso fue, lo supe después, que cuando eso llega al gabinete, el ministro de Cordiplan, que era Jorge Giordani, también ingeniero electricista, dice que él está de acuerdo con aprobar esos 33 millones de dólares, pero con una condición: que sea en el DEN el que se encargue de ese proyecto. Cosa que, por supuesto, implicaba que CADAFE tenía que aceptar que nosotros fuéramos a sus estaciones, nos diese permiso, instaláramos todos esos equipos, etcétera, y lleváramos el proceso de licitación, el proceso de construcción, la inspección, etcétera, eso lo lleváramos. Bueno, y efectivamente así se hizo. Nos dieron esa responsabilidad, nuestra gente inventó un fast track de licitación excelente, que sería también interesantísimo, digamos, para los ingenieros electricistas aprender esa metodología que hicieron ellos en la licitación. Alguien tiene que escribirla también en algún momento. Son anécdotas que hay que escribir. Y luego, cuando yo dejé en el BEN, ya el proyecto se había adjudicado, creo que era ABB, y ya estaba en construcción. Entiendo que el proyecto se terminó felizmente y que efectivamente, una vez terminado, sí se cumplió la expectativa técnica, que se aumentó la capacidad en un 33% cada línea, o sea que equivalió a una cuarta línea de interconexión. No sé en este momento cuál es el estado de esos capacitores de serie, si están funcionando o no están funcionando, pero sí sé que llegaron a funcionar muy, muy bien. También quiero hablarle, digamos, en esa época de nacionalización, entre el año 76 y el 2002, de dos cosas interesantes que ocurrieron. Una fue la integración de Enelven al contrato de interconexión. El contrato de interconexión fue un contrato que inicialmente lo firmó Edelca, Electricidad de Caracas y CADAFE. Y el objeto de eso era de que en el Zulia en el Guri había una capacidad de generación muy grande, se estaban construyendo el Guri, pero el mercado no estaba en Guayana, el mercado estaba en el centro del país, en la Universidad de Caracas y todo lo que era CADAFE. Por tanto, siendo CADAFE una empresa del Estado, Edelca con el Estado, pero Electricidad de Caracas una empresa privada, había que crear un mecanismo. Y eso fue un contrato que Gustavo le llama un contrato de compra y venta, pero también implicaba compromisos de hacer ciertas líneas de interconexión. De que ese contrato dio raíz a una oficina que se llamaba OPSI, que era la Oficina de Planificación del Sistema Interconectado, que desde un principio tuvo un gran papel en lo que fue la operación de sistema, en las planificaciones de mantenimiento e incluso en las planificaciones de generación. Nosotros en el Zulia, las primeras líneas, digamos, fue a los finales de los 80, las líneas estas de 400.000 voltios. En ese momento teníamos capacidad suficiente de generación para nuestros clientes, así que para comprar esa energía de Edelca, sería una energía que tenían que vendernos a un precio que llamábamos de sustitución. Es decir, que yo paro mis plantas, dejo de consumir combustible y tú me vendes a un precio competitivo. Para hacerlo, una de las condiciones que yo negocié fue que fuéramos miembros también en el BEN del sistema interconectado. Así que entonces, a finales de los 80, en el BEN se integra como el cuarto miembro del sistema interconectado, lo cual me permitió conocer más de cerca y más desde adentro lo bueno y las bondades que tenían esos contratos de interconexión y esas oficinas que había en el Comité de Planificación por un lado
y el comité de operaciones. Cuando yo salí en el ELVEN en el año 2002, OPSI contaba con un sistema SCADA, un sistema de control, de medición. Más que todo era de medición e información. Control no se hacía mucho desde Caracas. El control lo hacían los despachos regionales. Nosotros en el Zulia teníamos en Caujarito también un SCADA también de primera generación en esa época. Y ahí, de esa forma, en OPSI se tenía información del estado de las líneas más importantes y de las plantas más importantes. Cuánta generación estaba funcionando. Ahí en OPSI se planificaba la generación del día siguiente, o sea, muy operativa. La gente de ahí ellos se reunían o se conversaban qué plantas estaban disponibles y de acuerdo al perfil de carga que se iba a presentar al día siguiente, que se estimaba que iba a presentar, se daba un orden de prioridad cómo iban a funcionar las máquinas. Y eso se hacía todos los días. De ahí también salía mucha información valiosa. Uno podía revisar en la página de OPSI cuánta agua había caído en el Caroní, cuánta agua se había utilizado en el día anterior, cuál era el nivel de las presas del sistema Guri. Toda esa información estaba disponible para todo el mundo al día siguiente de cada día. Sería interesante, le decía a Gustavo, de que ustedes, ingenieros electricistas, recibieran también información de OPSI, porque esto complementa un poco ya el funcionamiento, ya no de una empresa, sino un funcionamiento de varias empresas que están integradas bajo un sistema de interconexión como este. Para nosotros, en el ELVEN, la ventaja de haber pertenecido al contrato de interconexión fue que, desde el punto de vista económico, podíamos negociar la energía directamente con Edelca. Y el precio lo fijábamos, como les decía, uno que era energía de sustitución, cuando había excedentes en el Guri y nosotros teníamos plantas funcionando, parábamos la generación térmica y era sustituida por energía hidroeléctrica desde Guayana. Y lo otro era energía firme, que fue cuando ya nosotros dejamos de expandir en capacidad térmica, las expansiones o los crecimientos de nuestros clientes fueron servidos por energía firme que venía desde el Guri. Y se llama firme porque el compromiso de Delca era que ellos tenían que reservar parte de su planta para darnos esa energía firme a nosotros. Desde el punto de vista, digamos, de operación, como les digo, creo que fue excelente y es una experiencia que vale la pena ver cómo empresas, porque no había ninguna ley eléctrica que lo obligara, cómo empresas pueden ponerse de acuerdo, aún teniendo todas unos intereses comerciales, pero que tienen también unos intereses de hacer un servicio público de calidad y con una responsabilidad a largo plazo. Otro hecho interesante en esa época fue que por ahí, por los años finales de los años 80, 88, 89, 90, la gente o los clientes que tenía Cadafe en la costa oriental, cuando hablo de la costa oriental, estoy hablando de Cabima, Lagunilla, San Lorenzo, en esa zona, la gente empieza a quejarse del servicio que recibían de Cadafe, que calidad de servicio, que los tiempos de retención eran muy malos, muchos apagones, etcétera, etcétera. Y ellos comparaban con Maracaibo, que les tenían familiares, amigos, y les decían, mira, la cosa en Maracaibo es distinta a lo que ustedes están sufriendo allá. Eso creó tal presión al gobierno nacional y al Fondo de Inversión de Venezuela que nos solicitaron que nos encargáramos de esa parte del Estado. Inicialmente, la idea del Fondo de Inversión era que simplemente se convirtiera en una sola empresa, que en el ELVEN simplemente se le traspasaba esos activos y formar una empresa con los activos que tenía Cadafe y con la gente pues, que tenía Cadafe en la costa oriental. Sin embargo, cuando nosotros sacamos el estado de ganancia y pérdida, que sacamos los balances, nos damos cuenta que eso era una parte muy pesada con muchísimas pérdidas financieras. Y cuando consolidábamos los balances, en el ELVEN caía en pérdida.
lo cual nos hubiese dado problemas, digamos, para momentos de endeudamiento, etcétera, etcétera. Entonces, la figura que se adoptó fue una figura de contrato de administración. Se crea Enelco con los activos y la gente que está ahí en esa zona, y esa empresa, el dueño, que era el Fondo de Inversión de Venezuela, le contrata a Enelven su administración total, con toda la capacidad de contar como si fuéramos Enelven el dueño, digamos, de Enel. Ese contrato de administración permitió también, además, separar jurídicamente el personal y poder hacer, digamos, estrategias de asimilación, porque nuestra idea es que eventualmente las condiciones de trabajo que existían en el BEN se pasaran a la costa oriental. Primeramente se hizo con el personal profesional, a quienes se les planteó, ellos aceptaron, salirse del sindicato y pasar a la nómina mensual, que era una de las nóminas que nosotros considerábamos la que tenía en sus hombros la mayor responsabilidad del dirigencia de la empresa. Para llevar esa tarea, que para nosotros no era sencilla, porque como les decía, era como un tercio más o menos del tamaño de nosotros, dedicamos uno de nuestros mejores vicepresidentes, el ingeniero Ciro Portillo, quien con un grupo de gerentes fue para allá e hicieron una excelente labor. Les puedo resumir, digamos, de la gestión de Enelven, de Enelco ya, que la calidad del servicio mejoró sustancialmente. Y cuando digo sustancialmente y en corto tiempo, fue porque la gente de Enelco, los trabajadores que tenía Cadafi ahí en esa zona, tenían en su cabeza muchas ideas de costo barato, de implementación rápida, pero que nunca se lo habían aprobado en Caracas. Y si nosotros pasamos este informe a Caracas, eso en Caracas entra dentro de miles de papeles que tienen los gerentes, los vicepresidentes en Caracas, y nunca nos autorizan estas cosas. Cuando estas cosas se las plantearon al personal que estaba de Enelven, que estaba ahí, vieron que los costos eran relativamente económicos, que la implementación era rápida, y bueno, esto es lo que se llama un tiro al piso. Esto hay que hacerlo. No hay tutía. Y así la gente empezó a ver unas mejoras de servicios sustanciales. También con la política en el BEN de poner camiones de atención al público, de que si se iba la luz, en media hora, una hora máximo estuviese el camión ahí atendiendo, y que si se apagaba el bombillo no pasara más de 2 días el bombillo en prenderse, el bombillo de la calle. Cuando la gente empezó a ver estas cosas, se notaba que el servicio había mejorado sustancialmente. Anécdotas, por ejemplo, que me decía, pues yo visitaba la costa oriental muy frecuentemente y me gustaba hablar con los trabajadores de todas las zonas. Yo iba de los puertos hacia acá, no solamente Cabime, Lagunilla. Y en uno de los pueblos ese me dice, mire, yo antes cuando salía del trabajo, me escondía el carnet de Cadafi para que no supieran aquí en el pueblo, porque la gente me iba a caer a piña. Que mira, que tengo un bajo voltaje, que tengo este problema, que la luz del frente no la han cambiado. Mire, yo ahorita salgo con orgullo. Me pongo mi carnet en el y todo el mundo me saluda en la calle como si yo fuera aquí un ciudadano normal y corriente, como debe ser. Entonces, la autoestima de la gente aumentó muchísimo. En facturación se hizo un censo completo de todos los clientes y se logró subir mucho la facturación. Sin embargo, la cobranza y las pérdidas no técnicas no mejoraron tan rápidamente como nosotros esperábamos. Y esto es un problema que yo le llamo cultural, porque en aquel momento eran problemas, digamos, de urbanizaciones de clase media alta, donde muchos de ellos eran servicios subterráneos. Bueno, los clientes mandaban a fabricar tomas subterráneas para conectarse a las líneas de distribución secundaria y
bypaseaban esa forma al medidor. O sea, no era medir. Entonces, cuando nosotros medíamos, no estábamos midiendo la cantidad de energía que tenía que ser. Y eso se sabe por el balance, digamos, entre la energía que entra al sistema y la energía que uno mide. Entonces, se hacían operativos, se trataron de ser operativos. Y muchas veces tuvimos reacciones violentas de la gente de la costa oriental. En esas zonas de clase media y clase alta, se salían los vecinos y metían carros y no dejaban pasar los camiones. Este problema, digamos, de revertir una cultura de no pago, de que la gente piensa de que el servicio de electricidad es una cosa que debe ser casi gratuita, lo observé también cuando estuve en Electrocaribe, en lo que es en Barranquillas y Cartagena y en Colombia, donde me contaban que existía ese mismo problema, a pesar que por ahí ya había pasado empresas privadas como la de Unión Fenosa y como la Electricidad de Caracas, y no habían logrado mejorar esa problemática. Les dejo esto ahí porque es algo que cuando se vaya a reconstruir Venezuela y que reconstruir los clientes, hay que tomar muy en cuenta y habrá que hacer unas estrategias muy especiales, no solamente con los clientes, sino con las autoridades, con las fuerzas vivas, para que ayuden a ir eliminando ese problema cultural. En cuanto a gestión, rápidamente les voy a mencionar algunos indicadores. Este indicador es los megavatios hora por trabajador desde el año 90, que tenemos 2.800 megavatios por cada trabajador, hasta el año 2001, 4.500. Como ustedes ven, un aumento sustancial en lo que es megavatios por trabajador. Eso implica casi un 5% interanual. Y este otro indicador es el de suscriptores, o sea, clientes por trabajador. También en el año 90, de unos 193, sube al año 2001 a 260. También este proceso, digamos, implica un alto crecimiento en la productividad por trabajador. Algunos indicadores, digamos, de demanda máxima desde el año 76, cuando me nombraron presidente, hasta el año 2001, se aumentó en 4 veces la demanda máxima, las ventas anuales en 4 veces también. Las ventas anuales en dólares fueron 8 veces, de 45 millones a 400. El recurso humano de 800 personas a 1.500, o sea, 1.81. Y el número de clientes de 160.000 a 430, 403.000, 2.5. Más o menos la. Sumado en el BEN-ENELCO, llegábamos a unos 522.000 clientes y unas ventas anuales de 542 millones de dólares. Hablando de por qué se logró esa productividad tan grande, en mi exposición les he hablado, digamos, de que fue mucho por la ayuda del mismo personal. Nosotros, yo particularmente me enamoré de la filosofía de Total Quality, la calidad total, la calidad con C grande o con Q grande, como dicen en inglés, para la mejora de procesos, donde ayudando a la gente con una cierta metodología, la misma gente dueña de los procesos, la gente que activa en los procesos, hace una serie de recomendaciones. Y de esas recomendaciones salieron muchas reducciones en el tiempo del proceso, en el número de personal que requería el proceso, de forma que se pudo llegar a estos indicadores que estamos acá. Por supuesto, esto le daba a la gente también un gran orgullo de que ellos estuviesen analizando su propio proceso, entenderlo bien cómo se relacionaba con los procesos adicionales, porque todo proceso siempre tiene interacción con algún proceso aguas abajo o depende de un proceso aguas arriba que le da algún insumo. Los indicadores son fundamentales en cualquier empresa. Desde el punto de vista macro y económico, está el de cobranzas, que serían bolívares cobrados contra bolívares facturados. El de pérdidas, que serían kilovatios horas facturados contra generación más compra. O sea, kilovatios horas facturados
que es lo que le facturamos a los clientes, comparado con lo que estamos generando en nuestras plantas, más lo que estamos comprando. En este caso, lo que le comprábamos a Edel. Y un indicador que involucra a los dos, porque en las empresas normalmente el cobranza lo lleva un departamento, un grupo de personas, y el control de pérdidas lo lleva otra persona. Entonces, yo tenía un indicador que era el kilovatios hora en caja. O sea, cuánto de eso se convertía en metal y entraba en caja, comparado contra los kilovatios horas que se generaban y se compraban. En las partes técnicas, por ejemplo, la gente de planta tenían sus indicadores propios para ver uno en la calidad de la maquinaria. Uno era lo que se llamaba el hit rate, o sea, el consumo específico por máquina. ¿Cuánta energía primaria, combustible, gas o gasoil se está utilizando para generar un kilovatio hora? Ese es un indicador de eficiencia. El otro indicador importante es disponibilidad de maquinaria. ¿Cuántas horas esa máquina está indisponible o cuántas horas está disponible? Que es también un indicativo de cómo se están haciendo los mantenimientos, cómo se están operando las máquinas, y servía para que la gente se focalizara en mejorar esos indicadores. A nivel, digamos, de cliente, los clientes apreciaban mucho el tiempo de interrupción. O sea, ¿cuál era el tiempo de interrupción anual? Si mal no recuerdo, era el promedio de todos los clientes, chiquitos, grandes y todo, era como 2 horas al año. Y ese era un indicador que teníamos que tener mucho cuidado porque eso depende en gran parte de la generación y de la calidad del sistema interconectado. Y luego, el otro indicador que también la gente apreciaba mucho y hablaba mucho era el de tiempo de atención de reclamo. Tiempo de atención de reclamo es desde el momento que se produce una avería, en cuánto tiempo está un camión allá presente y en cuánto tiempo lo repara. Ahí, por ejemplo, les puedo también dar una anécdota. Una de las cosas que interesante que se hizo era que cuando había un transformador de distribución que se quemaba, eso implicaba normalmente un tiempo de reparación muy largo. Implicaba que llegara una grúa, bajara el camión bajara el transformador del poste, subieran el otro. Usted se imagina ya unas cuadrillas de equipo pesado. Entonces, a alguien se le ocurrió de que por qué no poníamos unos transformadores, unos trailercitos móviles, ya conectados con cables simplemente que al llegar al sitio, se bajaba los fusibles del transformador que estaba quemado y se conectaba este otro con estos sistemas que ya estaba simplemente de atornillar. Eso disminuía el tiempo de reemplazo, o sea, el tiempo de interrupción causado por una quema de transformadores a un tiempo mínimo. También, como le digo, son ideas, sugerencias, digamos, de la gente, que uno lo que tiene que estar es pendiente de oírlas y implementarlas. La siguiente parte de mi charla, les voy a hablar a cómo yo conceptualizo que es una empresa eléctrica. Y dentro de la empresa veo que tenemos una infraestructura, que es lo que es más notable de una empresa. Tenemos plantas de generación, transmisión, subestaciones. Dentro de esas subestaciones tenemos los controles, los elementos de protección. Después tenemos la distribución, puede ser aérea, subterránea, la medición en cada cliente, los procesos administrativos, los procesos comerciales, facturación, cobranza, el proceso que le hablaba, digamos, de disminución de las pérdidas no técnicas, esa sinergia entre comercial y distribución, el despacho de cargas, su función importante de coordinar internamente y de coordinar también con los otros miembros del sistema interconectado externo. El grupo de ingeniería y construcción, los procesos de planificación, tanto técnico como financiero. Tenemos otro elemento importante que es el recurso humano. Ese recurso humano tiene que ser idóneo, capaz de manejar la infraestructura, de manejar sus procesos, tanto técnicos como comerciales, administrativos. En el caso de un servicio público, tiene que tener
el concepto de mística de servicio. Atención a los clientes y de que trabajamos 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Consciente de que éramos monopolio y por tanto eso, cuando había un problema, el cliente tendía a ser un poco más molesto porque no le quedaba la alternativa de decir, bueno, yo corto con el BEN y voy a pedir ahora servicio a otra que está aquí al lado. En aquel entonces, pues digamos, era un monopolio. No había un concepto de mercado como lo existe hoy en día en algunas otras partes, y eso hacía, digamos, que la gente estuviese mucho más molesta. Tiene que ser una persona motivado, que estuviese contento. Motivado significa que la gente está contenta con lo que está haciendo. Que está consciente de que lo que hace va a ser reconocido, va a recibir al menos una palmadita y que va a llegar a la casa en la noche contento de haber sido un servidor público, de haber hecho cosas bien, de haber logrado cosas. Tiene que ser, por supuesto, honesto, orientado al resultado y lograr que se adueñe de los procesos, como los ejemplos que les mencioné anteriormente. Bueno, además, digamos, esa empresa requiere una serie de insumos. Uno de ellos, que es tal vez el más costoso, son los combustibles y la energía primaria, o las compras de electricidad a otras empresas, más todo los repuestos para la maquinaria, los contratistas, lo que llamamos tercerización, que suplen una cantidad de servicios valiosos, los diferentes proveedores de software, comunicaciones, labores, etc. Entonces tenemos la infraestructura por un lado, recursos humanos, y tenemos los insumos. ¿Qué producimos? Un solo producto, energía eléctrica. Una energía eléctrica que tiene que ser de calidad. Esa energía eléctrica que producimos se lo damos a los clientes, y en los clientes tenemos una primera estratificación por tarifa, que serían los grupos residenciales, comerciales, industriales y los diferentes gobiernos. Si nos metemos un poquito más en cada uno de estos clientes, tenemos que hay clientes de alto consumo en el área residencial, mediano consumo y muy bajo consumo. En el comercial hay comercios grandes, hay comercios pequeños, pulperías. En el industrial tenemos una gran industria pesada, fábricas de tamaño medio y pequeños talleres. Gobierno sería el gobierno municipal, los estatal y nacional, institutos autónomos, en aquel entonces, por ejemplo, el INO, que era uno de los clientes de nuestros más grandes y que, por cierto, no era de los mejores pagadores, y las diferentes empresas del Estado. Especial énfasis merece este sector residencial, que además de estratificación por consumo, hay que estratificarlo también por el poder adquisitivo, alto, medio y bajo. En algunas partes no lo hacíamos nosotros, pero visto en Sudamérica, en muchas partes, lo estratifican también si vive en un barrio y si vive en una urbanización. Una vez que se hace esta estratificación de cliente, hay que preguntarse entonces cuáles son las necesidades especiales de cada un tipo de cliente. ¿Cuáles son, desde el punto de vista de negocio, cuáles son las facilidades de pago? La morosidad que tiene cada uno. La tendencia al uso fraudulento. Por ejemplo, en el área de comercio, conseguíamos que lo que eran bares tendían a tener una mayor propensión al uso fraudulento. En Argentina, en Buenos Aires, me decía, mira, nosotros hacemos unos operativos por las gasolineras, porque las gasolineras allá en Argentina también eran muy propicias al uso fraudulento. O sea que hay que tener un conocimiento de los clientes también, cómo se comportan como grupo, para poder también tener estrategias adecuadas en cada caso. Ahora bien, eso es lo que la empresa produce, la gente consume. Vamos a ver ahora cuáles son los conceptos que, en mi opinión, debe tener para que sea factible el buen servicio eléctrico. Vimos que tenemos una empresa estataria, una empresa prestataria del servicio de electricidad que debe contener una buena infraestructura, debe contener un recurso humano idóneo, que produce una buena calidad de servicio eléctrico que se le entrega a unos clientes que, como vimos,
tiene una cierta estratificación. Ahora, después que hemos entregado esa energía, lo que esperamos es el pago de los clientes. Que los clientes, esa energía que hemos entregado, sea retribuida debidamente, porque ese pago que los clientes hacen es fundamental para poder remunerar al recurso idóneo, al recurso humano que tenemos, que sea un recurso competitivo, porque existe, por lo menos en aquel entonces, existía un mercado de trabajo. Cuando nosotros no estábamos en la media del mercado de trabajo, la gente se nos iba. Y de eso tuvimos varias épocas. Hubo durante los varios gobiernos épocas que llamaban de austeridad y había unos decretos que obligaban a hacer una congelación de los aumentos salariales. Esa congelación tenía una excepción en los decretos venezolanos. La única que estaba exceptuada era PDVSA. El resto caíamos por el mismo saco. Por supuesto, eso iba contra nuestro sistema de meritocracia y nuestro sistema de evaluaciones anuales. Nosotros hacíamos anualmente evaluaciones al personal y en función de esa evaluación se le daba una cierta mejora en su salario. Al haber este congelamiento, pues no podíamos hacer eso y cada vez que eso pasaba teníamos gente que se nos iba. Por tanto, hay que tener el dinero y utilizarlo y estar incluso conscientes. Nosotros tuvimos que inscribirnos en una empresa de servicios que nos proveía esas medianas del mercado para nosotros saber dónde estaba el mercado moviéndose. Ya en ese tiempo en Venezuela ya la inflación estaba acelerándose, por tanto los salarios se estaban también moviendo, especialmente en las industrias privadas y en las industrias privadas de más calidad. Bueno, con ese dinero que pagan los clientes también es necesario pagar los proveedores, los combustibles, que es el rubro tal vez más costoso, los repuestos, mantenimiento y todo tipo de proveedores. Entonces, una de mis tesis es que para condiciones necesarias para un buen servicio eléctrico es que la empresa tenga autosustentabilidad financiera. Con esa autosustentabilidad financiera se pueda remunerar adecuadamente al recurso humano y se pueda cumplir puntualmente con los recursos de los proveedores. Ahora bien, esa autosustentabilidad financiera tiene varios factores críticos. La tarifa tiene que ser la adecuada. Tiene que haber un alto nivel de cobranza, o sea, los clientes tienen que ser buenos pagadores. Y tiene que haber un bajo nivel de pérdidas no técnicas. O sea, el robo de electricidad debe ser cero o mínimo. Les tengo esta grafiquita acá, en la cual vemos desde el año 70 hasta el año 2000 dos indicadores. Vamos a ver primero el indicador de color rosado o rojo que está ahí, que ese indicador es Producto Interno Bruto dividido por habitante. Eso es para toda Venezuela. Vemos ahí que del año 70 hasta el año 82, ese indicador estuvo subiendo. O sea que Venezuela estuvo cada día enriqueciéndose más por habitante. O sea, si hubiese una distribución equitativa, cada habitante recibía exactamente un poco más de acuerdo a esa curva. Lamentablemente, a partir del año 83, en 82, 83, empieza un proceso de decrecimiento en ese indicador. Nos estamos empobreciendo. Este indicador yo creo que explica incluso hasta en política muchas cosas, pero yo voy a referirme aquí nada más que a la parte eléctrica. De un máximo que tuvimos casi de $5,000 por persona, llegamos a unos $2,500 por persona, casi $3,000 por persona. Vemos entonces la otra curva. Vamos a comparar esa contra la azul, que esa sí es una específica de Enelven de los clientes residenciales. El consumo anual medido en megavatios hora por cada cliente residencial por año. Vemos aquí que también desde el año 70
hasta el año 82-83, esta curva también va creciendo. Va creciendo. La explicación lógica de esto es que, ok, ese PTB en alguna forma, ese PTB que fue creciendo por habitante, en alguna forma llegó a los clientes tenían más dinero y al tener más dinero pudieron satisfacer más sus necesidades, especialmente en el Zulia, de aire acondicionado. Empezaron a instalar más aire acondicionado, ya no solamente en la habitación principal, sino en los niños, después vamos a ponerlo en el salón principal, etcétera, etcétera. Veamos ahora qué pasa a partir del año 82-83 hasta el año 2000. Les decía ya que el PTB per cápita empezó a disminuir. No así el consumo de los clientes, que se mantiene un zigzag en alrededor de los más o menos 4.500, 5.000 megavatios hora por año. O sea que, ¿qué nos dice esto? Que una vez que el cliente se acostumbró a la buena vida, tener su aire acondicionado donde ellos querían, tener su cocina y la nevera del tamaño que ellos querían, les fue muy difícil o casi imposible disminuir ese consumo. Entonces, se presenta una dicotomía porque el ingreso real que ellos están recibiendo es más un ingreso parecido al PTB per cápita, pero el consumo de electricidad se mantiene más o menos al mismo nivel cuando ellos tenían unos ingresos reales altos. Esto, por supuesto, se traduce en un comportamiento en los clientes bien distinto. En la época, digamos, donde el PTB crecía y el consumo crecía, el comportamiento de los clientes hacia el pago era bastante bueno, hacia el uso fraudulento era más controlable, había menos tendencia, porque tenía más o menos dinero en bolsillo con que pagar. Hubo unos 2 aumentos de tarifa en esa época que más que todo yo creo que la gente protestó porque fue la primera vez que se aumentaba la tarifa. En la historia de Nelven, por lo menos la historia de Nelven de los canadienses, hubo más bien disminuciones de tarifa. O sea, a medida que la empresa iba creciendo, había economías de escala, y entonces la empresa canadiense pudo más bien disminuir la tarifa. En Venezuela, eso eran épocas que no se conocía la palabra inflación. La inflación era muy, muy, muy baja. A partir de los años 70, ese ingreso gralte que tuvo en Venezuela empezó a crear inflación. Y ya para el año 77 nosotros tuvimos que hacer el primer aumento de tarifa. Un aumento de tarifa moderado, pero tuvo, digamos, el impacto de que la empresa había aumentado la tarifa. Y fue no solamente nosotros, fue a nacional. Recuerden que las tarifas en Venezuela se regula a nivel del Ministerio, se regulaba en ese momento a nivel del Ministerio de Energía y Minas. En la siguiente etapa, digamos, del año 83 en adelante, cuando hay esta dicotomía entre el ingreso real que recibe el habitante contra el consumo que se mantiene más o menos constante, ahí, al haber aumentos tarifarios, sí hubo muchas quejas y hubo hasta disturbios, como les contaré más adelante. Esta curva simplemente refleja lo que es la tarifa, cómo fue creciendo, que es la azul, contra la inflación, que es la roja. O sea que había una diferencia muy grande entre la que es las necesidades de la empresa, que van más unidas hacia la inflación, o sea, a crecer, la tarifa debería crecer parecida a la inflación o muy cercana a la inflación, y no fue así. Siempre todos los gobiernos siempre fueron muy reticentes y muy temerosos políticos de los aumentos tarifarios. Con la problemática de que eso, indudablemente dentro de las empresas, implica a necesidad de que tener que disminuir gastos por encima de lo que era lógicamente disminuir, hasta que se van produciendo pues problemas de servicio. Esta lámina se las va a pasar rápido por el tiempo. Desde el año 2002 hasta esa lámina anterior
me la dio Armando Vargas, porque es una continuación. Yo les hablo a ustedes del año 2001, él habla aquí del año 2002 al 2013, donde la situación se siguió empeorando. La línea roja que está aquí abajo es el aumento tarifario, o sea, no llegó ni siquiera al doble. La verde es el dólar controlado, el control de cambio. Subió 6 y pico de veces. Ese tiene una gran incidencia en la compra, especialmente de repuestos de generación, que son todos en dólares. La curva esta rosada es la inflación, que también llegó a 14 veces la inflación del año 2002. Muchos de los otros insumos, personal, compras locales, van atadas a eso. Y con una tarifa que tenían las empresas eléctricas tan baja, por supuesto que eso implica la imposibilidad de comprarla. Y también hay un indicador que puso aquí Armando, que es la tasa, el salario mínimo, que se ve que en esta época fue creciendo, y fue creciendo prácticamente al ritmo de la inflación. Lo cual explica Armando que permitió que la gente pudiese seguir comprando artefactos eléctricos a partir del 2002, creando un aumento en la demanda que después no se pudo sostener, porque las empresas ya no pudieron servir esas cargas que se estaban presentando. En la presentación que les dejé ahí Eliezer, si Eliezer se los pasa a ustedes, van a poder oír en esta lámina, cuando ustedes lo pongan en modo presentación, las propias palabras de Armando, donde explica con más detalle lo que yo le he dado a esta lámina interesante. Bien, en resumen, entonces, lo que hemos hablado, una alta calidad de servicio requiere empresas de alta calidad que tengan una buena infraestructura, que tengan un recurso humano idóneo y que tengan una capacidad de atender la creciente demanda y requerimiento de los clientes en cuanto a calidad. Esto para mí, una de las tesis que esto implica tener una sustentabilidad financiera. Sustentabilidad financiera pues es una condición necesaria para que exista un buen servicio eléctrico. Esa sustentabilidad financiera implica, le decía anteriormente, tarifas que cumplan el servicio, que cubran el costo del servicio, clientes que puedan pagar el costo del servicio. Y esto es muy importante. Alto nivel de cobranza y bajo nivel de pérdida. Cuando le digo cliente que pueda pagar el costo del servicio, es que se puede presentar la dicotomía. Si mañana en Venezuela se pone una infraestructura excelente, se contrata personal pagándole los sueldos que se ameritan para que tenga un buen capital humano, el costo del servicio que va a resultar no va a ser posible pagar por los clientes mañana. O sea que es importante tomar en cuenta de que para que estas cosas van a tener que ocurrir en una forma continua, gradual. O sea, la recuperación del servicio eléctrico lleva la recuperación económica de los clientes. O sea, tiene que haber fuentes de trabajo que paguen bien a sus trabajadores, que esos trabajadores tengan capacidad de pagar estos costos de servicio. Ahora bien, un esfuerzo que hay que hacer entonces es que los clientes puedan pagar el costo del servicio. Para que los clientes puedan pagar ese costo de servicio, entonces hay que tratar de disminuir ese costo de la factura. Esto implica, desde el punto interno de la empresa, hacer una optimización del proceso, optimización de todos los costos. También lo otro es, acuérdense que la factura es el producto de ese precio multiplicado por el consumo. Ese consumo de los clientes también hay que hacer esfuerzos muy conscientes, muy claros, para que los clientes disminuyan esa factura y sea más factible que la puedan pagar, especialmente los clientes residenciales. En la siguiente lámina les voy a hablar, digamos, para que estemos claros, del efecto de las energías primarias, en este caso del combustible. ¿Cuánto afecta eso el costo del servicio? Estas láminas me las proveyó, como les decía, el ingeniero Franca, del Plan País. No voy a entrar en detalle de ellas, simplemente voy a extraer
de que en la primera etapa que él habla, de la primera fase, se recuperarían unos 3.720 megavatios en plantas térmicas, básicamente turbinas a gas, ciclos combinados, a un costo de 786 millones de dólares. De la segunda lámina voy a traer la fase 2, que él habla de unos 2.600 megavatios a un costo de 502 millones de dólares. Y de esta lámina voy a sustraer el combustible que él estima. Él estima que son necesarios unos 350.000 barriles de diésel por día. ¿Por qué dice él diésel? Porque en Venezuela hoy en día las plantas térmicas no están recibiendo gas. No hay gas para suplir las plantas térmicas. Entonces, él estima de que el fase 1 y fase 2 suman a 6.320 megavatios, requieren diariamente 350.000 barriles de gasoil. Esa es la versión del Plan País del año abril del 2019. Aquí simplemente he recopilado esas tres cifras que le decía y voy a trabajar con lo que implica esos 350.000 barriles de petróleo por día. Estoy asumiendo un costo que vi reciente acá en Estados Unidos de 66.30 el barril de gasoil a puesta de refinería. Si yo multiplico estos 66.000 barriles de gasoil por los 350.000 barriles, me da 23 millones de dólares diarios. Lo que me da al año, los 365 días, 8.480 millones de dólares. Si comparamos el costo anual de operar esas plantas, esos 6.000 megavatios, durante un año, es 7 veces el costo de repararla. O sea que el problema no es simplemente tener el dinero para levantar esa infraestructura, es tener el dinero también para poder pagar el costo del combustible, que como ustedes saben en este momento es un combustible básicamente importado. Y no sé si ese precio es 66 o a un precio mayor. Supongamos que nosotros no requerimos que esas 6.000 megavatios estando las 24 horas del día, 365 del año, sino que sea un tercio de ellos nada más. Eso todavía nos da un monto de 2.984 millones de dólares. Casi el doble el costo de reparar esa maquinaria. Lo otro que sacamos de esta cifra, es que el costo generado con gasoil, en promedio, de toda esa maquinaria, es 0.15 dólares por kilovatio, o sea, 15 centavos de dólares por kilovatio. Si pienso en un cliente de clase media de Maracaibo, que consuma unos 2.000 megavatios porque tiene aire acondicionado, ese señor tendría que pagar solamente en combustible, 300 dólares. Más de esto tiene los costos de operación, mantenimiento, comercialización, que en general son 6 centavos, 8 centavos de dólares más de ese costo de producir. Entonces, más adelante les voy a hablar, digamos, un poco de la importancia de cómo podemos esa energía primaria tratar de disminuir. Pero hablando de elecciones del pasado, que es un poco el propósito de esta charla hacia ustedes, existe en la parte de servicio de electricidad y en los servicios en general, pero en el servicio de electricidad, pues una alta sensibilidad que yo llamo social, política y cultural ante el precio de la electricidad y ante los aumentos tarifarios. Social porque efectivamente cuando vemos de que tenemos gente que no tiene posibilidad de pago y el costo del servicio va aumentando, hay una problemática social. Política porque los partidos de oposición al gobierno que aprobó esa tarifa van a aprovechar esa coyuntura para magnificar el problema. Y cultural, por lo que le decía que ya la gente tiene un pensamiento de que ese servicio eléctrico es barato. Yo me imagino hoy en día que el servicio eléctrico es casi gratis, se trata de llevar a un precio más o menos justo. Eso se revuelve el problema social, político y cultural. Nosotros lo vivimos en el BEN en el año 2002.
El 2002 hubo un aumento tarifario a final del año 2001 y en el año 2002, por ahí en enero, hubo mucha protesta en la ciudad de Maracaibo. Una de las típicas que hicieron fue que los clientes se pusieron de acuerdo a una cierta hora, un cierto día, para hacer un apagón y la gente apagó las luces. Usted pasaba por las calles de Maracaibo y los apartamentos, los edificios estaban con luces apagadas. Y supuestamente algunos hasta los aire acondicionados lo apagaron. Me dice la gente que estaba en el despacho de carga que efectivamente ellos vieron que ahí hubo una bajada en el consumo de electricidad. Pero en otras partes, como en la Villa del Rosario, en Machique, fueron mucho más allá. Saquearon y quemaron las oficinas, quemaron camionetas. En Machique quemaron el almacén que servía a toda Perijá. Yo cuando fui al día siguiente a ver una evaluación de daño, me conseguí rollos de cables tirados en la carretera, transformadores también tirados en la carretera. Me imagino que iban corriendo y parte de eso se les cayó, se les huyó, porque fue una quemado y asalto. Entonces, tengamos eso en cuenta cuando se va a trabajar estas cosas. Les debo decir que en esa oportunidad yo me reuní 3 veces con el general encargado en Maracaibo, de la Guardia Nacional, y las 3 veces me trató de calmar. Cosa que no lo podía hacer porque mi gente me estaba diciendo desde la zona lo que realmente estaba pasando. Estaban pidiendo de que la Guardia por favor interviniera y la Guardia no intervino. La Guardia dejó que esas cosas ocurrieran. Ahora bien, vamos entonces a lo que sí podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Nosotros podemos tratar de minimizar la factura de los clientes residenciales. Uno es, desde el punto de vista gerencial, desde el punto de vista administrativo, optimizando procesos y pelarle el ojo al costo de la energía primaria. El otro que podemos hacer es ayudar a los clientes a reducir el consumo de energía eléctrica. Y esto va mucho más allá de simple campaña, apague la luz, eso va más allá que eso. Ya veremos un poco eso. El tercero, utilizar esquemas tarifarios creativos para disminuir el impacto social. Y de esto les voy a hablar de algunos ejemplos que se están haciendo actualmente en América Latina. Veamos, por ejemplo, lo que les decía primero del costo de la energía primaria. Indudablemente que la primera medida que habría que tomar en Venezuela es maximizar el uso de la hidroelectricidad del complejo Guri. Entiendo que hay maquinaria que no está funcionando bien en el Guri, es un tiro al piso, hay que mejorar esa maquinaria. Segundo, hay que reparar todos los cuellos de botella que existen en transmisión. Por ejemplo, me dicen que las líneas, estas que yo les digo, que cruzan el lago Maracaibo, entre el Tablazo y la ciudad de Maracaibo, ya las líneas aéreas como que no están funcionando porque hay peligro de que se caigan por corrosión. Las líneas sublacustres como que están operando unas y otras no. Entonces ahí habría que ponerle el ojo. El otro es ya, hablando de energía primaria, lo primero que habría que pensar es en reemplazar el gasoil por gas natural. El precio del gasoil que puse acá de $11 por millón de BTU es sacándolo del costo internacional que les decía de $66 por barril. Y el costo del gas natural que le estoy poniendo acá de $2.60, que como ustedes ven es como la quinta parte del costo del gasoil, es un precio también internacional que es el índice Henry Hub de USA. Pero la ventaja adicional de utilizar gas natural en máquinas térmicas, especialmente turbinas de gas, es que el deterioro de las máquinas, la eficiencia de las máquinas aumenta sustancialmente. El gas es mucho más limpio, daña menos la maquinaria, los mantenimientos pueden distanciarse, lo que hace que se baje el costo de mantenimiento y la eficiencia, o sea, el consumo específico por cada kilovatio hora producido también disminuye. Hablando de energía primaria, también hoy en día existen energías eólicas y
solares, que son las energías alternativas. La eólica en Estados Unidos está en el orden de 3 centavos por kilovatio hora, contra, veíamos, 15 centavos de dólar el generado por gasoil. También existen proyectos de energía solar, y no me refiero a esto de poner en los techos de las casas, lo cual es muy costoso y normalmente aquí se hace porque hay un subsidio del gobierno. Estoy diciendo instalar parques de energía solar. Aquí vemos a la izquierda una foto que es de Costa Rica, la de arriba, en un sitio que llaman Santa Ana, y abajo es una foto de Colombia de ejemplos de parques de energía eólica. Y a la derecha son una cantidad de proyectos de energía solar masiva. En Texas hay 45 proyectos con un costo de 11 billones de dólares. Este es el tipo de soluciones que puede complementar la energía primaria allá en Venezuela. Veamos ahora qué es lo que se puede hacer para que los clientes consuman menos, ayudarlos a que el monto de electricidad baje porque está bajando su consumo. Uno es reglamentación para obligar a construir viviendas enérgicamente eficientes. Uso de aislamiento térmico externo, cerramiento en puertas y ventanas. Estas reglamentaciones ya existen en muchos países. Existen acá en Estados Unidos, en casi todos los estados. Existen, que yo sepa, en Canadá, existen en España. Y lo vi trabajando en Panamá. En Panamá vi que eso funciona. No sé si hay reglamentación o no, pero sí vi que los edificios en Panamá le ponen paneles térmicos que hacen que el calor no penetre hacia las habitaciones. Entonces los aire acondicionados funcionan mucho mejor. La otra parte de reglamentaciones que también se usan en estos países es obligar a vender solamente equipos eléctricos de alta eficiencia. Lo que aquí sí se hizo en un principio fue que se les dijo a los fabricantes, mira, hoy en día la eficiencia máxima de los equipos está en este nivel. Bueno, dentro de 3 años debe estar aquí. Y dentro de 6 años debe estar aquí la eficiencia. Así que váyase preparando porque la normativa va para allá. Y efectivamente los aparatos de aire acondicionado han ido aumentando sustancialmente de eficiencia. Si vamos a nivel de costo, por supuesto, eso cuesta un poco más que el barato. Si esto no se reglamenta, la gente va simplemente a importar el más barato, sin darse cuenta que eso a la larga va a tener que pagar mucho más electricidad. Esto se aplica mucho, especialmente a lo que es equipos de refrigeración, nevera, aire acondicionado. La tercera coyuntura que se puede aprovechar es la sustitución de la electricidad por el gas natural para cosas como cocinar. En vez de cocinar con electricidad, cocinar con gas, calentadores de agua e incluso secadores de ropa. Esto es común en regiones calientes de Colombia y en Cartagena, Barranquilla, es común en Panamá, lo vi, y es común en otras partes de Latinoamérica donde se quiere, digamos, propiciar este uso eficiente. Implica por eso una política del gas, lo cual se logra a nivel del mercado si ese gas se vende a un precio no subsidiado. Si el gas se prende subsidiado, ese no va a ser negocio. Nadie se va a meter y no lo va a ver. En Panamá funciona la red de gas porque se vende al precio de costo más un cierto margen. Y eso es lo que tenemos, digamos, que tomar en cuenta en la reconstrucción, digamos, de lo que sea la parte de servicios en general. En la última parte que le decía que cómo se puede hacer un poco para disminuir el impacto social es hacer unos esquemas tarifarios creativos. Por ejemplo, en sus inicios, si uno ve las tarifas que tenían los canadienses por ahí en el año 40, 50, la tarifa residencial era muy barata porque hasta cierto punto era subsidiada por los clientes industriales y comerciales.
Entonces, el criterio de cargar a los industriales es un costo que le fuese atractivo, pero que diera un buen margen a la empresa. Atractivo para que pudieran utilizarla, pero les daba un margen interesante. Los clientes podían recibir tal vez un servicio cruzado, no sé, de 10, 20, 30% tal vez. También había subsidio entre la misma clase de servicio, entre clientes grandes y clientes chiquitos, pensando siempre que el cliente chiquito es el cliente socialmente más débil, entonces, para tratar de que llegara un poco de equidad. También he visto que en varios países latinoamericanos, existe en Colombia, existe en Panamá, hay una tarifa dependiendo de los ingresos de la zona. Zona donde viven gente clase media alta, que se ve que tienen un poder adquisitivo por el tipo de edificio que bebe, de inmueble, la tarifa es alta. En algunos casos muy alta. En algunos casos es casi 2-1 a los pueblos donde vive gente o las regiones donde vive gente de menos ingresos. Ese esquema, como le dije, lo vi tanto en Panamá como en Colombia. Y en México, me contaba el amigo Armando Vargas, existe también una tarifa que da un subsidio en función de la temperatura ambiente, y es variable, puesto que es el estimado de lo que va a ser la temperatura en el mes de febrero, marzo, etcétera, etcétera. La idea de eso es que haya como una especie de tarifa social en función de la aire acondicionado que se usa en las regiones. ¿Sí? Todos estos esquemas se los menciono sin hacer un análisis muy profundo de lo bueno, lo malo, por cuánto tiempo. Creo que inicialmente en Venezuela debería pensarse en ellos y aplicarlos con la idea de irlos eliminando en el tiempo, o sea, no dejarlos permanentemente. Creo que a lo largo estos esquemas no son buenos, pero en un principio, especialmente cuando todavía la gente no tenga buenos empleos, que no tenga la capacidad de pago de lo que cuesta realmente un servicio, para disminuir el impacto social, estas son ideas que deberían tomarse. Bueno, he llegado al fin de esta intervención y no quiero terminar sin darle mis más sinceras gracias a todo el personal de Enelven Enelco, a todas esas muchachas, esos muchachos, esos hombres, esas mujeres, que con su mística de servicio, su creatividad y sus aportes en mejora de procesos, trabajamos juntos y trabajamos creando lo que yo llamo una isla de excelencia, una isla de excelencia que nos hizo sentir orgullosos, que todavía la recordamos con cariño y que nuestros hijos la recuerdan con mucho cariño, que fue una isla de excelencia que fue reconocida por nuestros clientes y que nos debe dar pues una gran satisfacción. Espero que muchos de ustedes todavía tengan el vigor, las ganas, el deseo de ayudar pues en esa reconstrucción de ese servicio eléctrico. Reitero de nuevo mis gracias a LIESA y a los estudiantes del curso. Les espero que esto les ayude un poco en la idea de reflexionar. Como dije, no son recetas, les dije al principio, son reflexiones, y les deseo, digamos, mucho éxito en su curso y mucho éxito en su carrera profesional. Que sea una carrera profesional de muchos logros para ustedes, para su familia y para Venezuela, que tanto lo necesita. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por tan valiosa presentación. La tarde de hoy vamos a dar espacio de unos 15 minutos aproximadamente para preguntas y respuestas. Voy a dar inicio a quienes por el chat, como levantaron o hicieron sus preguntas de manera muy temprana. José Antonio Urdaneta, buenas tardes, ingeniero, un placer escucharlo desde Maracaibo. Hace un comentario y menciona: las 3 líneas Yaracú y Tablazo tienen la compensación serie fuera de servicio. Álvaro Llaver
En Electrocaribe adoptamos la estrategia de pago cuando me paguen para comenzar a cambiar la cultura de pago. Solo pagábamos la gestión de corte y reconexión a contratistas cuando el cliente efectivamente pagaba el servicio. Son comentarios. Y de Edwin Pérez sí tenemos un par de preguntas. Profesor, de acuerdo a su experiencia, ¿me podría orientar? Voy a leer las preguntas. Si a usted lo nombraran presidente de la nueva empresa eléctrica de Venezuela, específicamente los clientes que tenía la extinta CBG Edelca, de sus 23 clientes primarios, los cuales en su momento tenía contratos individuales y pagaban en dólares, ¿cómo lo gestionaría? Tanto comercialmente como en función de ser grandes consumidores que pueden afectar a todo el TEN. No sé si porque en otra pregunta, si le paso a la siguiente pregunta, son dos. Sí, dígame Y la segunda, ¿qué consideraciones o aspectos usted incluiría en un nuevo modelo de tarifa de servicio eléctrico venezolano, ya que el actual está vigente desde el 2002, en función de poder convertir el sector en atractivo para inversionistas? Ok, en cuanto a la primera pregunta de las empresas de Guayana, la verdad es que no tengo mucha referencia, simplemente si vamos a un esquema tarifario, digamos, de mercado, que es como debemos ir yendo, esas empresas deberían pagar un costo de servicio equitativo. Ahora, ¿qué llamamos equitativo? ¿Subsidiado? Indudablemente que no. Son empresas productivas que hoy en día para prestar el servicio debería ser en función de costos reales. La Venezuela de hoy importa petróleo, no tiene gas, así que esa energía sustitución que hace Edelca es competitiva con esos rubros. Y para que Edelca sea atractiva, para que Edelca pueda ser financieramente sólida, los costos deberían estar más o menos orientados hacia eso. Los precios deberían estar orientados hacia eso. Entonces, es una cuestión más de trabajar el detalle, pero conceptualmente creo que debe estar por ahí. En cuanto a esquema tarifario, yo creo que al final yo les respondía tal vez esa pregunta. El esquema tarifario tiene que tomar en cuenta la capacidad que tienen los clientes de ir pagando. ¿Okay? Tiene que ser algo que va creciendo gradualmente. Y supongamos que estamos pensando, como yo pensaría, que hay que meter la parte privada, especialmente la parte de generación. Y la primera coyuntura que tenemos es que el costo de esa generación no la va a poder pagar los clientes. Yo pensaría tal vez en subsidiar esa energía por parte del gobierno nacional máximo 2, máximo 3 años. Pero con la condición de que en esos 2 o 3 años se han dado las condiciones para que ingresen una serie de empresas privadas que sean capaces de generar empleos dignos, empleos que los trabajadores puedan tener, como lo fue en un momento dado, capaces de pagar ese consumo. Entonces tiene que ser un par y paso. O sea, no podemos apartar el servicio eléctrico y la calidad del servicio eléctrico, no lo podemos apartar del resto de la economía del país. No, es imposible. Un país pobre, deteriorado, que no produce petróleo, que no tiene gas, no puede pensar de la noche a la mañana si no toca otros elementos de la economía, recuperar ese servicio eléctrico. Para mí es irrecuperable. No tiene solución si no se tocan los otros elementos de la economía que son importantísimos para lo que yo llamo la trilogía del sistema eléctrico. Infraestructura, recurso humano idóneo y clientes que puedan pagar el servicio. Esos 3 elementos son sumamente
pegados. Yo no puedo tener los dos primeros, una infraestructura excelente y un recurso humano excelente, si este tercero no está en condiciones de pagar estos dos. No se puede. Tenemos acá Enger Cáceres. Buenas tardes, ingeniero. Excelente presentación y muchas gracias por compartir su experiencia. De cara a un eventual cambio en el entorno y consecuente toma de control de la industria eléctrica, él hace la siguiente pregunta. ¿Cree usted que para reorganizar la industria eléctrica deberíamos comenzar por la descentralización? Y la segunda, ¿cuál es su perspectiva respecto a la posibilidad de inyección de capital privado en la nueva empresa eléctrica? Mira, esa es la pregunta de las 47,000 lochas. Yo puedo dar algunos tips. Necesitaría reunirme con gente de otras áreas, especialmente del área económica, porque como les decía en la respuesta anterior, el servicio eléctrico no se puede divorciar de lo que está pasando en el resto de la economía. Creo que sí es necesario la intervención privada, y posiblemente la parte más fácil de meter la intervención privada es en el área de generación. O sea, cuando hablamos de descentralización, yo no estoy pensando en aquello de empresas regionales. Creo que el esquema debe ir más a descentralización de generación, en lo cual uno pudiese decir, por ejemplo, hago una licitación y encargo de la planta Tacoa a un grupo o una empresa que se encargue de ello. En el Zulia, Termozulia o la planta Ramón Laguna. Y esas empresas, inicialmente creo que la única forma de que capital privado ingrese es bajo la forma de lo que se llama contratación PPA. PPA significa Power Purchasing Agreement. Power Purchasing Agreement es un mecanismo en el cual yo le pago a esos señores por kilovatio hora producido. Ellos tienen una garantía de que mientras ella sepa manejar su máquina, mientras su máquina esté disponible, mientras los elementos que ellos manejan tienen que procurarse combustible, todas esas cosas tienen que hacerlo ellos. Mientras todas esas cosas ocurren, van a recibir dinero. Si no lo pueden poner porque su maquinaria se dañó, no la mantuvieron bien, no se les puede pagar. Ese Power Purchase Agreement, digamos, yo creo que sería el mecanismo de atraer los primeros inversionistas en Venezuela. ¿Y quién compraría? Ahí viene la segunda pregunta. Yo, como le decía al principio, posiblemente ese Power Purchase Agreement por un tiempo de 2 o 3 años va a tener que ser subsidiado a través de un préstamo internacional, porque no hay forma que los clientes de hoy, con la economía que está detrás de Venezuela, puedan pagar ese servicio. Entonces, tendría que haber ese proceso de mejora de la economía por una atracción violenta de capital privado y extranjero que reactive la economía, la fábrica, los comercios, los negocios, de forma que haya lo que se llama un empleo digno, que se reciba dinero. Pero sí, por ahí es donde yo empezaría. Lo otro es más complicado, es el área de distribución. En distribución posiblemente tenemos que ir a los inicios de la electricidad. ¿Cuáles fueron los inicios de la electricidad? Las grandes ciudades, Caracas, Maracaibo, Barquisimeto, Valencia, Ciudad Bolívar. Entonces, posiblemente en ese núcleo, por eso yo hablo de la región, no la veo factible económicamente en este momento. Una en el BEN, como fue en el BEN con todo el sistema occidental, o una en ELCO con todo el sistema oriental, es demasiado pesado económicamente para que pensemos hoy en día que eso es factible. Tendría que ser una empresa simplemente que se suscriba como se suscribió Jaime Felipe Carrillo y los canadienses solamente a Maracaibo, solamente a Caracas, solamente a Valencia, solamente a Maracay, etcétera, etcétera. Puerto La Cruz, Barcelona, etcétera, etcétera. Ahí es donde yo veo que más o menos pudiera la empresa privada participar. El resto del país tendría que ser todavía una corporación estatal que vaya
eventualmente cediéndole esas concesiones a privados, pero a medida de que la economía de esos clientes pueda ir mejorando. Porque indudablemente que en esas regiones va a tardar más en que la economía mejore. La economía va a mejorar mejor en estas grandes ciudades. Por tanto, si es que hay un plan de reactivación de la economía, si es que hay una claridad mental de que eso es lo que tiene que hacerse. Y por ahí iría, pues, digamos, la segunda parte de privatización. O sea que tratar de recuperar Corpoelec como un gran ente no lo veo factible. Tratar de regionalizar con esas grandes regiones como las hubo en el BEN, en ELCO, Electricidad Caracas, el Oriente, el Centro, de Surca, no lo veo factible en los primeros de cambio. No es económicamente factible. Jesús Olivares dice, buenos días, ¿cómo se ha planteado el tema del sector eléctrico en Venezuela que pasa por 3 etapas? Emergencia, recuperación operativa, reconstrucción y por último expansión. ¿Cómo ve esas etapas y la necesidad de un marco regulatorio que sea atractivo para la inversión privada? Sí, un poco creo que en las respuestas anteriores he visto, he dado un poco mi visión de lo que esto sería. Y mi visión va muy atada, pero muy atada a la recuperación del resto de la economía. Por eso, para hacer un plan eléctrico no se puede hacer aislado. El plan tiene que hacerse mano a mano con la gente que va a definir el marco de la economía total. Y en esa forma se podrá entonces reactivar a los clientes. Porque reactivar la infraestructura, como decía, y reactivar el recurso humano, si no hay el ciclo que pague ese costo de mantenimiento, ese costo de combustible, ese costo de personal, esos son soluciones espurias. Y ya eso aquí en Venezuela lo vimos en la historia reciente. En el año 2009, 2010, se hizo una inversión millonaria. Alguien habla de 60.000 millones de dólares, otros hablan de 100.000 millones de dólares. Cuando en la historia, alguien comparaba de que en la historia desde Jaime Felipe Carrillo, desde que Nicomedes Zuluaga hicieron la planta de Caracas, si uno sumaba todos los dólares, eso a valores, por supuesto, corrientes del momento, sin meter la inflación, todo eso sumaba como 40.000 millones de dólares. Y aquí se hizo de un solo tanganazo 60, 100.000 millones de dólares. Entonces, ¿y eso cuánto tiempo duró? Eso duró 2 años, 3 años, 4 años. Hoy en día esas plantas están sin funcionar. Alguien decía, por ejemplo, esta idea excelente de poner unos capacitores serie no está funcionando. Y el capacitor serie es algo que requiere un mínimo de mantenimiento. No estamos hablando de una máquina rotativa que tiene combustible, que se oxida. No. Estamos hablando de unas cosas estáticas cuyo mantenimiento me imagino que es mínimo. Sin embargo, no están funcionando. Y es tal vez un ejemplo de lo que implica el no tener, además de infraestructura, tener un recurso humano bien compensado, bien motivado, de forma que mantenga esa infraestructura. Y de esas dos es porque tenemos clientes que están pagando esos costos. Entonces, ese es más o menos un poco la respuesta que le puedo dar aquí al amigo Olivares. Vamos a pasar a como leer un par de preguntas más. Ya estamos en el tiempo de cierre de la conferencia. Sé que tenemos muchas a través del chat y les agradecemos, pero bueno, estamos ya en tiempo. Vladimir Girón dice, ¿por dónde deberíamos empezar a estabilizar el sistema eléctrico nacional? ¿Plantas hidroeléctricas o plantas termoeléctricas? ¿Y en cuánto tiempo usted cree que podemos estabilizar y mejorar la calidad del servicio? ¿Cómo sería la participación de la empresa privada en la recuperación del centro? Ok. La primera pregunta es fácil. ¿Plantas térmicas o hidroeléctricas? Hidroeléctricas. Hidroeléctricas de Guri es un tiro al piso. Eso ahí tenemos una energía primaria que es el agua, esa energía primaria que tenemos ahí
gratuita, abundante, no se puede desperdiciar. Entonces tenemos que empezar por ahí. Eso es el número uno. Y tenemos que, por supuesto, todas las interconexiones, subestaciones, protecciones, comunicaciones necesarias para llevar esa energía al centro del occidente del país y hasta los Andes. Eso no hay tutí. Las otras dos preguntas yo creo que ya las he contestado un poco en el contexto. El término tiempo, como le digo, no es independiente del resto de la variable económica del país. El tiempo que esté en recuperar el sistema eléctrico es dependiente del tiempo que se tarde en recuperar la economía del país. Y eso es importante que lo tengamos los ingenieros presentes. Esto no es un problema de ingeniería solo. Esto es un problema de ingeniería unido a la parte económica y a la parte social. Bueno, tenemos muchos comentarios de agradecimiento por la presentación, por escucharlo hablar, qué excelente la data que allí nos presenta. Aquí tenemos una última pregunta ya para ir cerrando. Disculpe, se me fue del chat. Disculpe, se me movió del chat la pregunta que está. ¿Consideraría usted la integración de planificaciones estratégicas para consolidar la sinergia del sistema eléctrico? Y menciona que puede ser financiera, técnica y comercial. Sí, yo creo que la planificación en esta Venezuela de reconstrucción no puede ser aislada. La reconstrucción tiene que tener una planificación muy integrada. Y no podemos los ingenieros electricistas andar por un lado y empezar una infraestructura y hacer un plan de infraestructura en tal tiempo, en tal cosa, si no vamos con un par y paso con la reconstrucción del país en la parte económica y en el tejido social. Yo decía en mi charla que es fundamental para que el sistema eléctrico sea sustentable que exista unos clientes que puedan pagar la electricidad, pero que además tenga la cultura de pago, que además social y políticamente vaya en concordancia con esa estrategia de recuperación al país. O sea, que habrá que hablar muy claro, y aquí los comunicadores sociales van a tener un papel sumamente importante, porque aunque el país avance en forma acelerada, estamos arrancando del piso. Y acelerado no se va a notar sino a los 2 o 3 años de que realmente ya estamos a cierta altura. Y todavía en 3 años vamos a estar muy lejos de cuando estuvimos en el pasado. Entonces, ahí la parte política, comunicacional, social, las universidades tienen un rol muy importante que jugar en la parte cultural y en la parte de integración. Esa pregunta de integración es importante. Yo creo que esa sinergia, esa integración, tomémosla en cuenta. Muchas gracias. Por supuesto nos quedó comentarios y preguntas todavía por leer, pero bueno, estamos ya en los tiempos de cierre. La verdad es que nuevamente agradecida por tan valiosa presentación, por sus respuestas. Gracias a todos nuestros participantes que de manera puntual también nos han estado acompañando, por su activa participación a través del chat. Ya serían unas palabras finales, profesor Humberto, y después el profesor Gustavo. Bueno, como final, simplemente reiterar mis gracias. Y mis gracias a todo ese personal que trabajó desde Jaime Felipe Carrillo, después con los canadienses y después conmigo para hacer las cosas que hicimos. Yo me siento sumamente orgulloso de toda esa gente. Aprendí mucho de ellos y mil gracias. Sé que muchos de ellos estuvieron muy atentos a esta charla, querían oírme, pero lo más importante que deben oír es mis gracias y mi agradecimiento hacia ustedes. Y luego a los estudiantes, digamos, de este curso,
espero con todo esto y con las preguntas y con las cosas que han participado, esto les dé para que piensen en una forma, digamos, más holística de la problemática de lo que es el servicio eléctrico. Y a Liesa, mis felicitaciones por este tipo de iniciativas. Me pongo a la orden humildemente para cualquier otra cosa que ustedes quieran que yo les pueda ayudar. Con muchísimo gusto, si está de mi parte, trataré de hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, seguro. Profesor Gustavo, Alberto. Humberto, muchísimas gracias, en verdad, excelente tu conferencia, no esperábamos nada distinto, pero nos enorgullece mucho haber oído este desarrollo de la historia de Nelven, desde el señor Carrillo hasta los socios canadienses y después toda la labor que tú hiciste en esos 25 años. Para nosotros que hemos estado siempre formando parte del sector eléctrico, es un gusto poder oír este tipo de charlas y conferencias para los alumnos. Es una experiencia inolvidable. Las reflexiones que has dado son de sumo valor. Espero que los muchachos hayan tenido la posibilidad de tomar nota de muchas de ellas, porque yo creo que les va a ser muy útil en algunas reflexiones en su trabajo final. De nuevo, nuestro agradecimiento y seguramente el amigo y compañero Alberto te quiere despedir igual. Sí, gracias. No, imagínate tú cuántos recuerdos de las cuestiones que conversó Humberto. La primera interconexión, ¿te acuerdas, Humberto, cuando hicimos con el cable de agua al puente? Los condensadores serie que lo trabajamos juntos también. Realmente disfruté muchísimo tu charla y muchas gracias, realmente. Gracias por todo. Gracias a ustedes, gracias a todos nuestros participantes, a los profesores. Bueno, muchísimas gracias y feliz tarde. Buenas tardes.